Bueno, la evaluación fetal entre las 11 semanas y 13 semanas 6 días, o también denominado primer trimestre tardío. Como decíamos hace unos instantes, la primera parte del primer trimestre, o precoz, más o menos se cierra a nivel de a la novena o décima semana. Y ya a esta altura, el 90% de las estructuras presentes en el adulto ya están formadas. A las 10 semanas, dijimos, se introduce nuevamente el intestino a la cavidad abdominal y la placenta comienza a tener el control hormonal del embarazo. Con la mejora de la tecnología y la posibilidad de ver más detalle en el embrión, es que desde hace ya más o menos 30 años, un poco menos, se empezaron a realizar tamizaje de las anomalías cromosómicas. El primer marcador que se empezó a investigar es el de la translucencia nucal, que es el que figura acá como TN. Después se fueron agregando otros, como vamos a ver enseguida. Yo les comenté que con las tecnologías digitales cada vez se ha ido mejorando la calidad de la imagen y eso nos permitió ver una mejor anatomía fetal a esta altura del embarazo. También se agregaron algunos signos que tienen que ver con lo que habíamos mencionado el otro día del Doppler, por ejemplo, que permite determinar la probabilidad de la preeclampsia al final del embarazo. Y este tipo de ecografía se puede hacer ya sea por vía transabdominal o por vía transvaginal. Para que ustedes puedan observar, el detalle anatómico que se puede ver es bastante importante. Les mencionaba yo que todo esto, esta es la cabeza fetal, ¿no? Lo que es bien hiperecogénico periférico ya corresponde al cartílago de la calota craneana, y estos son los hemisferios cerebrales. Y esto bien hiperecogénico, en forma de alas de mariposa, son los plexos coroideos. O sea que este es un hemisferio cerebral, este es el otro hemisferio, y esta es la línea media, ¿sí? O la hoz parte de la hoz del cerebro, o la cisura interhemisférica. También se puede ver bastante bien el perfil fetal, ¿sí? Con la presencia del hueso nasal, el paladar, la mandíbula y estructuras del sistema nervioso, el tronco cerebral, ¿sí? El plexo coroideo dentro del cuarto ventrículo y parte de la cisterna magna. Todas son las características anatómicas bastante interesantes. Y acá se ve en el repliegue nucal posterior lo que va a ser la translucencia nucal. Bueno, podemos ver entonces, como veíamos recién, los huesos craneales, la cisura interhemisférica y los hemisferios cerebrales. A nivel del cuello vamos a ver la translucencia nucal. Ya se pueden ver en la cara las órbitas con los ojos. Y el perfil nos permite ver el paladar y el hueso nasal. Podemos ver que el hueso nasal es otro de los marcadores. Y también la presencia del corte coronal al nivel de la boca nos va a permitir ver la indemnidad tanto del labio como del paladar. Se pueden ver las estructuras de la columna vertebral, el corazón con sus 4 cavidades, y ya se ven estructuras del tronco, como del tronco, los pulmones, y la presencia o no de masas. Y en el abdomen ya se pueden identificar algunas estructuras también, como la cámara gástrica o el estómago, ¿sí?
lo que les mencionaba, la pared abdominal ya se ve íntegra y solamente se puede identificar correctamente la inserción del cordón umbilical. O sea que ya en esta etapa visualizar una hernia ya no es fisiológica, es una entidad patológica. Se pueden ver bien las extremidades, se puede evaluar correctamente la placenta y el cordón umbilical con la presencia de los 3 vasos. Eso también es importante porque también puede indicar algún tipo de anomalía si no hay 2 arterias y una vena. Repasando un poco lo que ya vimos en la clase anterior, la ecografía tiene una serie de indicaciones para esta etapa del embarazo. Ya hablamos de la estimación de la edad gestacional, hablamos de la posibilidad de pérdidas hemáticas o metrorragia, podemos confirmar si el embarazo es único o múltiple, si hay una discordancia o porque no conocemos la fecha de última menstruación, vamos a ver que la determinación de la edad en este primer trimestre es la más exacta de todo el embarazo, a través de la longitud embrionaria. Vamos a utilizar la fortaleza de este método para identificar anomalías cromosómicas o anomalías estructurales importantes, ¿sí? Podemos predecir de alguna manera la probabilidad o el riesgo de padecer preeclampsia. Y bueno, en los casos que se decida hacer algún tipo de intervencionismo, siempre se hacen con guía ecográfica. En la detección de anomalías cromosómicas, en esta ecografía llamada 1114, vamos a identificar una serie de marcadores. El principal dijimos que es la translucencia nucal. Ya mencionamos esto, que puede hacerse por vía transabdominal o transvaginal, y que esto se debe a que las características fetales anatómicas ya son muy parecidas a las del segundo trimestre. Para hacer el screening del primer trimestre, no es solamente hacer la ecografía, sino que el médico tiene que tener en cuenta todo el contexto, la edad materna, el perfil bioquímico, de lo que se investiga es la subunidad beta de la gonadotrofina coriónica humana, que está libre en plasma, la proteína A ligada al embarazo, y con la ecografía vamos a establecer estos marcadores que son los más importantes. Dijimos que el primero y principal es la translucencia nucal, el hueso nasal, la frecuencia cardíaca fetal, la evaluación de la válvula tricúspide y el ductus venoso. Sobre estos marcadores asienta la característica de la ecografía para poder valorar o hacer el screening del primer trimestre. No se hace solo la ecografía, vuelvo a repetir, sino que se hace en conjunto. Ustedes saben que la edad materna per se puede determinar un riesgo relativo, ¿sí? Una mujer de 35 años o de 40 años tiene un riesgo un poquito mayor de tener algún tipo de anomalía que una mujer de 20. Eso se ajusta con algunas tablas y a eso se le suma las características bioquímicas y las características ecográficas. En este cuadrito, que está sacado de ese material que yo les dejé en internet de la Fundación de Medicina Fetal de Gran Bretaña, nos muestra lo que decíamos recién del riesgo para alguna anomalía cromosómica. La más frecuente es la trisomía 21. ¿Sí? Decíamos que el riesgo aumenta con la edad materna. Fíjense que a partir de los 40 años el riesgo crece de tal manera que, por ejemplo, acá tenemos
a los 35 años un riesgo de 1 en 500 casos, perdón. Acá a los 45 años el riesgo es 1 en 10, o sea, el riesgo aumenta muchísimo. Sin embargo, el riesgo basal es de 1 en un poco más de 1000 casos. Después, también a lo largo del embarazo, porque como hay fetos con anomalías que van a morir durante el embarazo, el riesgo disminuye a medida que transcurre el embarazo, la probabilidad disminuye porque hay un porcentaje de fetos que se van a morir intraútero. Bueno, si consideramos las otras anomalías también menos frecuentes que la trisomía, pero que también tenemos que evaluar, puede haber la trisomía 18 o la trisomía 13 o el síndrome de Turner. Vemos que los que mencioné primero están relacionados, que el riesgo, al igual que la 21, aumentan con la edad. El único que no tiene influencia la edad es el síndrome de Turner. Bueno, y las triploidías que son súper infrecuentes, ¿no? También disminuye con la gestación porque hay un porcentaje de fetos que se van a morir en el primer trimestre. Bueno, la edad materna. Dijimos que el riesgo de trisomía aumenta con la edad. Sin embargo, actualmente el mayor porcentaje de trisomía está aproximadamente alrededor de los 35 años estadísticamente, pero la explicación de esto es que en los últimos 20 o 30 años las mujeres hacen una planificación familiar, sobre todo en los países del primer mundo, en el cual en general la tendencia es a que la mujer tenga su primer embarazo a partir de los 30 años. Entonces, lógicamente, si el mayor número de embarazos se produce alrededor de los 30, 35 años, ahí va a estar ubicado el mayor porcentaje por una cuestión simplemente estadística. Pero esto no invalida lo que dijimos antes, que el riesgo aumenta con la edad. Bueno, entonces sí vamos al primer marcador, que es la translucencia nucal, que es una colección de líquido que se acumula en el cuello fetal, donde está la flecha amarilla en la foto, y es una separación entre la piel, ¿sí? Piel y tejido celular que está en la línea hiperecogénica blanca, y la masa muscular de los músculos espinales. Esta separación se debe a que se acumula líquido, ¿sí? O linfa en ese sector, y eso se puede medir. Lo que se vio, esto habitualmente, la translucencia nucal existe de manera normal, pero se resuelve durante el segundo trimestre. Cuando la translucencia nucal persiste en el tiempo, ya a partir del segundo trimestre se llama pliegue nucal, cambia el nombre, y ya se considera patológico. Si bien un pequeño porcentaje pueden ser embarazos normales, estadísticamente se vio que el aumento de espesor de la translucencia y la posterior existencia de un pliegue nucal puede asociarse a anomalías cromosómicas. La más frecuente, siempre el Down, la trisomía 21. Bueno, ¿a qué se debe la acumulación de líquido en ese sector? Hay diversos mecanismos, entre los cuales se sostiene que puede haber alteraciones cardíacas, ¿no? El mal funcionamiento cardíaco hace que se acumule líquido en el intersticio, y entre ellos en ese sector bastante laxo, que es la nuca fetal.
Puede haber también congestión venosa, alteración de la composición de la matriz extracelular, un problema de drenaje linfático o algunos problemas sistémicos más importantes como anemia fetal o hipoproteinemia. No obstante, sabemos que la translucencia es un evento normal que se resuelve en el segundo trimestre, que hay líquido que después desaparece, ¿sí? Suponemos que cuando hay una alteración mayor es porque hay algunas de estas alteraciones que hace que eso persista y aumente a lo largo del tiempo. Se estableció prácticamente de manera arbitraria, esto tiene una explicación, digamos, ¿no? Pero cuando el CRL, o sea, la longitud del embrión, es menor de 45, es más difícil tomar la medida, ¿sí? Y habitualmente no se toma ningún tipo de conducta activa, ¿no? Por ejemplo, no se hacen biopsia de velocidades antes de las 11 semanas, a las 10 está contraindicado, porque las complicaciones son muy grandes. Y más de los 84 milímetros, ya el movimiento de hiperflexión o hiperextensión hace que esta translucencia nucal no sea fidedigna. Entonces se toma que la translucencia nucal se toma entre los 45 y 84 milímetros de longitud céfalo-rabadilla o longitud embrionaria máxima o CRL también va desde el extremo caudal al extremo cefálico. Eso después lo vamos a repasar cuando demos el capítulo de biometría fetal. Esta medida es la que siempre se comparan con tablas especiales y se ve que esta medida de la longitud embrionaria máxima en el primer trimestre es la más exacta a lo largo de todo el embarazo en cuanto a la predicción de la edad gestacional. Bueno, como se imaginarán, estamos hablando de un embrión muy pequeño, entonces hay que tener una buena magnificación de la imagen y la técnica tiene que ser muy precisa para evitar errores en la medición, ¿no? Entonces se mide exactamente desde la parte interna de la línea blanca o hiperecogénica y la parte también interna o la más cercana al borde de los músculos espinales. También se pueden tomar a veces promedios, pero generalmente se toma la parte más ancha de la translucencia nucal. Entonces se vio que la distribución de los datos, se vio que en un grupo de pacientes con trisomía 21, la dispersión de los datos siempre estaba por encima de los valores habituales o normales de translucencia nucal. Entonces, a medida este rectángulo violeta indica los valores considerados normales, ¿sí? Entre un percentilo 5 y un percentilo 95. Entonces, la mayor parte de las mediciones de trisomía 21 nos van a dar por arriba del percentilo 95. Entonces, entre el 75 y el 80% de los casos van a estar situados en este sector. Lo cual ya nos puede llamar la atención para decirnos, bueno, va a haber algunos casos de trisomía 21 que por ahí pueden tener el valor normal, sí, es cierto. También va a haber casos de embarazos normales que tengan un poquito aumentada la translucencia nucal. Pero bueno, hay una serie de factores a tener en cuenta. Ya dijimos que no es el único marcador, que hay que tener en cuenta la edad materna, el riesgo ajustado por edad y por la presencia de la proteína plasmática y la subunidad beta de la gonotrofina coriónica. Generalmente, el percentilo 99 es de aproximadamente 3,5 milímetros, ¿sí? Acá esta línea corresponde al percentilo 99
y el percentil 95 llega aproximadamente a 2,5 milímetros. Entonces, ya consideramos que a partir de este valor es un valor elevado, ¿sí? Y a partir del percentil 99 es muy elevado. Eso, ahí puede cambiar un poquito la conducta que vayamos a tener. Pero ustedes pueden observar que la dispersión de estos casos normales va a estar en su gran mayoría dentro del percentil 5 y el 95. La frecuencia cardíaca fetal es el otro marcador. La frecuencia cardíaca fetal, ustedes saben que al principio está alrededor de los 110 latidos por minuto, que después, alrededor de la semana 10, llega a 170 latidos por minuto y después desciende hasta estabilizarse alrededor de los 150 latidos por minuto, alrededor de las 14 semanas. Esto es muy importante porque sabemos que si el valor de frecuencia cardíaca se mantiene en valores muy altos, es bastante específico de la trisomía 13. Por encima del percentil 95, en general está asociado a trisomía 13. Acá podemos ver cómo la distribución normal de la frecuencia va bajando hasta estabilizarse aproximadamente en los 145-150 latidos por minuto. Si se mantiene por encima de este valor, tenemos que sospechar la posibilidad de una trisomía 13. Este esquema lo que nos muestra básicamente es que es la suma de probabilidades que se logra en cuanto a la tasa de detección a medida que vamos sumando los distintos elementos que vamos teniendo en cuenta. Por ejemplo, si tenemos solamente en cuenta la alfa-fetoproteína y la gonadotrofina coriónica humana, tenemos una detección de anomalías, sobre todo de la trisomía 21, que es alrededor de la cual se han hecho la mayoría de los estudios, una tasa de detección del 56%. A medida que vamos incorporando otros valores, otras determinaciones, ¿sí? La tasa de detección aumenta. Y el salto importante en cuanto a la sensibilidad para la detección de trisomía 21 se da en esta primera columna, la columna roja, cuando se le adosa a la translucencia nucal la subunidad beta, la frecuencia cardíaca y la proteína A ligada al embarazo. Entonces, combinando todos estos factores, logramos una tasa de detección, una sensibilidad en la detección de aproximadamente el 95%, con alrededor de un 3 a un 5% de falsos positivos. O sea que es súper importante tener una buena ecografía de este primer trimestre. Esto es lo mismo. La edad materna, si le sumo la translucencia nucal, después va aumentando la tasa de detección, ¿sí? Si le sumo la proteína, la beta gonadotrofina y la proteína a la translucencia nucal, subo un poquito más, y si combino todas las variables, conductus venoso y regurgitación tricuspidia, supero el 90% de tasa de detección de trisomía 21. Y bajan los falsos positivos, pero siempre hay un poquito de falsos positivos. Bueno, a los que ya mencionamos vamos a agregar el hueso nasal, el ductus venoso y el flujo tricuspidio. Vamos a mencionar el ángulo facial, pero en la práctica es más difícil de tomar y no lo tenemos tan en cuenta. La evaluación de todos estos marcadores
aumenta la tasa de detección y reduce la tasa de falsos positivos. O sea, como ustedes pueden ver, no hay un solo factor que sea totalmente determinante. Es la suma y la evaluación global de todos lo que hace que la tasa de detección sea buena. El hueso nasal. El hueso nasal se puede observar solamente cuando vemos un corte bien en la línea media, bien sagital, que nos permita ver todo el perfil de la carita fetal. Se ve la punta de la nariz y esta imagen bien hiperecogénica por detrás de la punta de la nariz, que corresponde al hueso nasal. Acá se ve la piel y acá hay dos rayitas, una finita y una gruesa. La gruesa es el hueso nasal. Y bueno, acá muestra también la translucencia nucal, que sería esto. Se ve el paladar y el mentón, o sea, parte de la mandíbula. Bueno, se ha visto que hay prácticamente en el 60 o 70% de los pacientes con trisomía 21 no tenían hueso nasal. Entonces la ausencia del hueso nasal es un factor importante para la detección de trisomías 21. Si bien hay un pequeño porcentaje en los cuales puede estar ausente y ser totalmente normal, ya nos tiene que llamar mucho la atención la ausencia de hueso nasal. O sea, hay que ir a buscar otras cosas y uno tiene que sumar a esto los otros marcadores. Lo primero que vamos a medir es la translucencia nucal y los otros que mencionamos ya y que vamos a completar enseguida. También se puede ver en la trisomía 18, en la trisomía 13 y en mayor medida en mujeres de raza negra. Acá se puede ver que en algunos muy poquitos casos un embarazo normal puede tener ausencia del hueso nasal, pero que es significativa la ausencia, la asociación de la ausencia del hueso con la trisomía 21. El ángulo facial, que se mide entre el paladar y la frente del feto, ¿sí? Va disminuyendo a medida que pasa el embarazo, y si ese ángulo supera los valores normales, es decir, que se mantiene alto, habla de la probabilidad de asociación con la trisomía 21. Acá se ve cómo va, acá tiene un ángulo menor y en la trisomía tiene un ángulo mayor. Acá se ve cómo el ángulo va disminuyendo a medida que aumenta la edad fetal. Dijimos que este es el menos importante de todos. Este es súper importante. El otro marcador es el ductus venoso. El ductus venoso es una vena que conecta la vena umbilical con la vena cava inferior. Que se puede ver en el esquemita. Acá viene la sangre de la placenta, viene por la vena umbilical, se une a la rama de la vena porta, a la rama izquierda, y a través del ductus venoso se comunica con la vena cava inferior. ¿Sí? Ahí pasa en la circulación fetal, pasa a las cavidades derechas y por la ventana oval pasa directamente a la aurícula izquierda y ahí se distribuye en forma sistémica porque esta sangre es sangre oxigenada. Si bien está pintadita en azul, es sangre, perdón, estaba mencionando mal. Esta es la sangre oxigenada, pasa por el ductus venoso a la vena cava inferior y de ahí pasa a la circulación sistémica. En la ecografía se puede determinar con el Doppler. Acá vemos la vena umbilical, acá vemos el ductus venoso, que se comunica, se dirige hacia las cavidades derechas,
a la vena umbilical, a la vena cava inferior. Acá el flujo tiene como una pequeña estrechez, hace como si fuese una cornetita, y ahí se ve más clarito porque aumenta la velocidad. Entonces, ahí es donde se pone el cursor del Doppler y se mide la onda del ductus venoso, que la vamos a ver ahora, que tiene estas características. El patrón espectral que yo les decía el otro día, que esta es la sístole, esta es la diástole y esta es la sístole auricular. Tiene un patrón distinto según sea arterial o venoso. Va a cambiar el patrón audioespectral, como yo les mencioné en los ejemplos de la clase de generalidades del Doppler. Lo importante acá es que toda la onda siempre es positiva, es decir, que tiene un mismo sentido la circulación, que va desde la vena umbilical hacia el corazón. Cuando esta onda A se transforma en negativa, quiere decir que el flujo se invierte en sentido contrario. Entonces, cuando la onda A es negativa, está hablando de que es patológica. ¿Cuándo podría ocurrir esto? Y, por ejemplo, si en la sístole auricular la sangre, en vez de fluir hacia la arteria pulmonar y hacia la aorta, se regurgita y vuelve hacia atrás, significa que ese corazón no está funcionando bien. Bueno, entonces ese es el fundamento por el cual medimos el ductus venoso, porque es como estar midiendo en forma indirecta cómo está funcionando el corazón. A pesar de todo, la onda A negativa puede verse hasta el 4% de los fetos, o sea que una golondrina no hace verano. O sea, un solo marcador aislado no es sinónimo estricto de patología. Hay que ver cómo se asocia a los otros marcadores. Generalmente se puede ver una onda retrógrada cuanto más cerca estemos de la semana 11, a diferencia de que si estamos en el otro extremo de la semana 14. Puede asociarse al aumento de la translucencia nucal. Acá ya tenemos otro factor, ¿no? O sea, si sabemos que la translucencia nucal está aumentada y le asociamos una onda A negativa, nos significa de que hay una mayor probabilidad de que que sea una anomalía. Lo mismo si baja la concentración de la proteína plasmática, puede asociarse, ya dijimos en el caso de mujeres de raza negra, ¿sí? Y generalmente hay que prestar mucha atención porque podríamos estar en presencia de alguna alteración importante. Después vamos a ver, cuando veamos Doppler en el tercer trimestre, que la onda A negativa en el ductus venoso es un signo de mal pronóstico, que ya ese feto está llegando al agotamiento, ese corazón empieza a funcionar mal, y entonces puede estar indicando un pronóstico ominoso. A pesar de todo, solo el ductus venoso no tiene un valor en forma aislada, ya que muchos de estos casos, al principio que tienen onda retrógrada, pueden terminar en un embarazo normal. Bueno, cuando el ductus venoso es anómalo, ya dijimos, está traduciendo una anomalía cardíaca casi con probabilidad. Entonces, cuando hay una malformación cardíaca, ustedes saben que la trisomía 21 se asocia en un gran porcentaje con malformaciones cardíacas. Entonces, claramente está asociado una alteración de la onda del ductus a una probable alteración cardíaca. Entonces, acá fíjense ustedes, en este cuadrito se ve riesgo de malformación cardíaca mayor. ¿Sí? Cuanto mayor es el riesgo, mayor es la probabilidad de tener una onda reversa y se asocia a una mayor translucencia nucal. Acuérdense que la translucencia nucal de alguna manera también está asociada, el aumento de la translucencia nucal, a la presencia de
líquido en el intersticio, un mal drenaje por una disfunción o una mala función cardíaca. Entonces, este es un riesgo promedio y este es el riesgo de una onda cuando la onda A es normal, o sea, el ductus venoso con onda normal. El otro marcador es el flujo tricuspidio. Es más o menos lo mismo que veníamos viendo hoy, nada más que medido a nivel de la válvula tricúspide. ¿Qué pasa con la válvula tricúspide? Normalmente, cuando hay sístole ventricular, la válvula se cierra, no hay flujo en sentido retrógrado y todo el flujo va hacia la arteria pulmonar. Entonces, si hay un flujo retrógrado es porque esa válvula tricúspide no está cerrando bien. Puede ser porque el corazón esté dilatado, porque está trabajando en insuficiencia o porque tiene alguna anomalía. Entonces, si hay un reflujo hacia atrás, hacia la aurícula, yo lo puedo detectar en el Doppler. Entonces podemos ver que esto corresponde a la sístole auricular, esta es la sístole auricular y acá tenemos sístole ventricular. Si hay flujo reverso, lo vamos a ver como una onda negativa en este sector, que es lo que se grafica acá. Lo que está pintadito, sombreado en amarillo, corresponde a un flujo reverso en la válvula tricúspide. Ese flujo se puede medir en centímetros por segundo, 20, 40, 60, 80. Cuando mide más de 60 centímetros por segundo es claramente patológico. Entonces ya dijimos, frecuencia cardíaca fetal, primero translucencia nucal, después frecuencia cardíaca fetal, hueso nasal, ductus venoso y flujo tricuspidio. Esos son los 5 marcadores que vamos a identificar en la ecografía 11-14. Bueno, acá podemos observar que en los casos de trisomía 21, el flujo reverso prácticamente se da en más de la mitad de los casos. O sea, en otras palabras, si tenemos flujo reverso, la probabilidad de que tenga una anomalía como la trisomía 21 es muy alta. También se da en la trisomía 18 y trisomía 13, que son menos frecuentes. Al igual que en el ductus venoso, cuando estamos más cerca de la semana 11, hay mayor probabilidad de encontrarla que en la semana 13. Y siempre se asocia a un aumento de la translucencia nucal. Otra vez, si vemos el esquema de distribución de riesgos, podemos decir que en la medida que aumente la regurgitación o el flujo tricuspidio anómalo, se asocia, cuanto mayor es la translucencia nucal, mayor es la alteración tricúspide y mayor el riesgo de una anomalía cardíaca. O sea, prácticamente estamos evaluando corazón, ya sea a través del ductus o a través del flujo tricuspidio, estamos evaluando cómo está funcionando el corazón fetal. Claramente, si tiene una malformación cardíaca, generalmente se asocian a anomalías cromosómicas como la trisomía 21. A la inversa se da lo mismo, es decir, la presencia de la trisomía 21 en general se asocia a una malformación cardíaca. Aumenta el riesgo de defectos cardíacos si la translucencia nucal es alta. Va todo de la mano, ¿sí? Cuanto más grande es la translucencia nucal, tengo mayor probabilidad de que los otros marcadores también estén alterados. Bueno, este cuadrito lo que trata de explicar es que si bien el aumento de la translucencia nucal como puede asociarse a defectos cromosómicos, como está en esta columna verde, acá tenemos translucencia nucal en milímetros, ¿sí?
sea, a medida que aumentan los milímetros, la probabilidad de tener un defecto cromosómico es mayor. A medida que aumenta en la columna negra el espesor de la translucencia nucal, tengo una mayor probabilidad de muerte fetal. ¿Sí? Y también puede asociarse, como en la columna roja, a anomalías mayores, malformaciones cardíacas severas, retraso mental o a cualquier alteración que pueda requerir un tratamiento quirúrgico. Entonces, a pesar de que la translucencia nucal puede asociarse a estos factores, tenemos que tener en cuenta que hay muchos fetos, o la mayoría de estos fetos, pueden desarrollarse normalmente, es decir, que solamente la presencia de un aumento de la translucencia nucal no es sinónimo de patología. Entonces, va a haber un porcentaje de chicos con la translucencia nucal un poquito aumentada que se van a resolver en el segundo trimestre y que van a llegar a términos normales. Entonces, ese concepto es importante tener. Y tiene que ver un poco, redondeando lo que estuvimos hablando, y vuelvo a repetirles que una golondrina no hace verano. Es decir, si yo tengo solo la translucencia nucal, es una luz amarilla, tengo que empezar a investigar todo lo demás, ¿sí? Hueso nasal, frecuencia cardíaca fetal, reflujo tricuspidio, ducto venoso, ver cómo está la biometría fetal, si está acorde a la edad gestacional, cómo está el líquido, cómo está la placenta, y ponerlo en contexto de la edad materna y después el médico con los otros valores del perfil bioquímico tiene que hacer una tasa ajustada de riesgo y ver cómo sigue la cosa. Entonces dijimos que si la translucencia nucal está aumentada por encima del percentil 95, ¿sí? Pero tiene menos de 3,5 milímetros, si no llega al percentil 99, hay una serie de medidas que se podrían tomar. Una es, cada caso en particular se debe tratar, la eventualidad de una biopsia de vellosidades coriónicas o coriales, va a depender, como dijimos recién, del riesgo específico de la paciente, que tiene que ver con la edad, si hay otro marcador, si hay, cómo están el perfil bioquímico, ¿no? De la gonadotrofina coriónica y la proteína A plasmática ligada al embarazo. La posibilidad es diferir la ecografía para hacer además de la ecografía 11-14, volver a ver si tiene algún otro marcador, diferir para la semana 20 para buscar otros defectos, porque ya en la semana 20 podemos ver detalles morfológicos mucho más importantes, con mucho más discriminación para ver si hay alguna otra anomalía. Si no se detecta ninguna anomalía mayor, es muy probable que este bebé nazca y se desarrolle normalmente. Si tenemos una translucencia nucal mayor a 3,5 milímetros, es decir, por encima del percentil 99, tenemos riesgo de defecto cromosómico alto, se plantea nuevamente la posibilidad de una biopsia. Depende de la historia familiar. ¿Por qué? Porque si la mujer tuvo un antecedente de trisomía 21, tiene una mayor probabilidad de volver a tener una trisomía 21. Entonces se hace el riesgo ajustado a la paciente, se vuelve a reiterar la ecografía en búsqueda de anomalías en esta ventana, o si no, en la ventana de las 20 semanas. Si no se detectan anomalías y la translucencia resuelve, dijimos que podía resolver en el segundo trimestre, es probable que este bebé nazca y se desarrolle normalmente. Entonces, creo que acá se termina. Vamos a redondear los conceptos.
tenemos que tener en cuenta siempre el contexto. Volvemos a repetir entonces los marcadores que vamos a tener en cuenta en la ecografía 11-14 son translucencia nucal, frecuencia cardíaca fetal, ductus venoso, reflujo tricuspidio y, ¿cuál me está faltando? Frecuencia cardíaca fetal, translucencia. El hueso nasal. El hueso nasal, el quinto. Perfecto. Entonces, dijimos que si tenemos la translucencia nucal aumentada, no es lo mismo que tenga 3 a que tenga 4. Segundo, si está muy aumentada, tengo que ir a buscar, tengo la obligación de ir a buscar los otros marcadores, y si todavía tengo dudas, puedo esperar a esperar 15, 20 días y volver a repetir la ecografía, ya más cerca de la, puedo decir 3 semanas, 4 semanas, cerca de la semana 20. Y esto se hace en contexto, el médico lo tiene que hacer en el contexto con la evaluación del riesgo, con el perfil hormonal, la proteína plasmática y los antecedentes de la paciente. Bueno, la edad, obviamente, el riesgo ajustado se ajusta por la edad y por los otros factores. Así que bueno, no sé si voy a detener acá la grabación para que no se haga tan larga. Un segundito.